Bueno, quiero agradecer esta noche a Jimmy Cruz Camacho de PKF, el que esté con nosotros. Ya había estado hace algunas semanas, pues, en el tema de la revisión de lo que hace PKF con el tema de los índices económicos. No es menor el asunto que el señor Herrera, el titular de la Secretaría de Hacienda, hizo público la semana pasada antes del segundo informe de gobierno. Jimmy, qué gusto saludarte nuevamente. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Ramiro, a ti y a tu amable auditorio. Sí, en el primer enlace hace algunas semanas hablábamos de que ya venía esto para abajo, lo que está ocurriendo después del segundo informe y bueno, pues algunos distractores de los cuales ya nos hemos dado cuenta es que estamos ya tocando piso y sobre el piso todavía más abajo. Así es. Así es, el segundo trimestre fue el más difícil para la economía mexicana en la historia reciente. El INEGI nos ha dado ya la estadística, caímos casi un 19%, una cifra sin precedentes de caída en el Producto Interno Bruto. Entonces, realmente el efecto ha sido fuerte en la producción, en el empleo y también en el consumo. Jimmy, ¿estamos hablando de cifras macroeconómicas o qué nos estaría afectando a ti y a mí? Porque pareciera que afuera la vida es como antes, incluso antes de la pandemia, se sigue vendiendo y ahora, bueno, pues el nuevo mercado, el que resurge, el tema de los pedidos a domicilio, ha repuntado en sus ventas. Así es, han repuntado algunos sectores de la economía que empiezan a tomar una nueva normalidad. Fundamentalmente estamos hablando de los centros de producción, algunas oficinas. Sin embargo, las actividades turísticas y los viajes siguen profundamente afectados por la crisis. También algunas cadenas de suministro en materia fundamentalmente de manufactura han estado siendo afectadas por este tremendo golpe que nos trae esta crisis del gran encierro, que es precisamente una crisis inducida por el confinamiento de las personas. Jimmy, estamos hablando de que a los mexicanos nos tachan a nivel internacional como sobrevivientes de crisis y que esta no puede ser peor que la más reciente. ¿Qué es lo que tú encuentras con relación a los índices de 1930 y tantos, que ya lo decíamos en el último enlace que tuvimos, a el que se vaticina para el 2021? Sin lugar a dudas, los mexicanos hemos vivido muchas crisis desde 1976, hemos tenido crisis en el 82, una crisis fuerte en el 86 y después la crisis de la deuda que tuvimos en el 95 y no olvidemos la crisis del 2008 que también fue global. Pero esta crisis es distinta, la del 2020 es una crisis de magnitud todavía mayor, aunque llega también en un nivel de bienestar económico para la población que también es muy elevado y sin precedentes. Es derivada del confinamiento, como decíamos, y a esto se añade un tema particular que es precisamente la gran restricción presupuestal que tiene el gobierno y que ya lo ha anunciado. Es una decisión de política fiscal, tanto del presidente como del secretario de Hacienda, de que no habrá deuda. No habrá deuda y por lo tanto no se podrá incentivar la economía como muchos integrantes del sector privado quisieran. En ese sentido, los proyectos del gobierno continúan y con esta restricción derivada de la caída de la economía, del incremento en el precio del dólar y de la caída también en los precios del petróleo, pues estamos ante una tormenta perfecta. Hay muchos que están viendo en estos momentos que la baja de interés es histórica también en el país y lo ven como una oportunidad para endeudarse. ¿Es una buena idea? Es una buena idea endeudarse, pero recordemos que toda deuda debe de tener un proyecto específico al cual destinarse. Si no tienes un proyecto que absorba esa deuda y te pueda generar mejores rendimientos en el futuro, entonces también endeudarse puede ser un arma de doble filo. Podría ser extremadamente peligroso tomar deuda
en este momento de caída en los ingresos de las empresas. Y aquí es donde te quiero comentar un poco, porque entra el tema directo a nuestro segundo panorama económico trimestral que hemos preparado en PKF México, el cual ya está anticipando, en el cual estamos viendo una caída drástica en las utilidades de las empresas. Entonces, las empresas tendrán que evaluar qué conviene más. En este caso, obviamente, habrá que pasarle también cierto impacto al fisco, porque con la caída de las utilidades este año, pues también tiene que haber una caída en el pago de impuestos. Jimmy, se dice que el próximo año también vendrá un tema electoral, específicamente de mucho interés para el gobierno federal. Histórico le han llamado algunos especialistas en el tema, y el subejercicio del 2020 más lo que ya se está generando con el presupuesto 2021 pudiera sacar todo ese dinero que el gobierno mantenía guardado. ¿Esto pudiera ayudar a que entonces la crisis sea menos fuerte como la que se vaticina? Lo que se está esperando en el presupuesto del próximo año, Ramiro, es una disminución con respecto al del 2019, incluso con respecto al del 2020. Entonces, difícilmente vamos a poder ver, aunque el gobierno quisiera estimular la economía o la percepción de los habitantes por ser un año electoral, yo pienso que va a ser realmente complicado. La restricción presupuestal es enorme. Ya lo dijo el secretario de Hacienda, se acabaron los fondos de contingencia, se acabaron los fondos de emergencia. Entonces, para el próximo año lo que vamos a ver realmente es una escasez sin precedentes, una disminución del presupuesto público y un efecto que va a estar evidentemente incluido el sector privado también, que por cierto el sector privado también tiene que revisar sus presupuestos, y ahí todos vamos a apretarnos el cinturón. Finalmente, Jimmy, el tema de la pandemia no tiene para cuándo disminuir, y lo decíamos al principio del informativo, vendrán otras más, como por ejemplo los casos de dengue, los casos de H1N1, o lo que le llamamos también gripes de final de año, la influenza, etcétera, y eso en el sector salud también estará pegando. Son cuestiones que, bueno, para el 2021 siguen siendo inciertas. ¿Cómo adviertes que entonces será una economía que difícilmente se puede, pues, planear, presupuestar, cuando ni siquiera la pandemia se ha domado? Así es. Sí, definitivamente. La salida de la crisis, lo que nos está mostrando esta pandemia es que la salida va a ser todavía más lenta de lo que habíamos pronosticado. La caída de la economía parece que está siendo en forma de U, entonces se va a quedar estancada algunos trimestres en índices muy bajos o negativos de crecimiento, y eso nos va a llevar evidentemente a una situación en la cual la vacuna se hace todavía más necesaria, se hace imperiosa para poder salir de la crisis económica. Se está viendo un escenario en el cual no vamos a rebotar, como dice el presidente de la República, en forma de V, tampoco vamos a salir en forma de palomita, como decía el secretario de Hacienda. Lo más probable es que nos vayamos a quedar estancados en un escenario de U, donde la salida todavía va a ser mucho más lenta de lo que habíamos anticipado. ¿Habrá más ojo de parte de las autoridades tributarias para seguir cazando contribuyentes? Eso está definitivamente contemplado en el presupuesto, ya lo vimos. La política tributaria de este gobierno empezó con una fiscalización cada vez más fuerte, hay que decirlo claramente, es una fiscalización apegada a derecho y también una fiscalización apegada a los tratados internacionales que tiene México con otros países, y concretamente apegada a los criterios que ya están establecidos al interior de los países de la OCDE. Jimmy Cruz de PKF, muchísimas gracias por esta oportunidad de entrevista y algunos puntos importantes respecto a lo que será el 2021 en materia económica en México. Gracias a ti, Ramiro. Gracias, muy buenas noches. Tenemos más información a través de Por Ti Noticias al regresar.